Muy buenas noches. Buonasera. Está llegando de Italia. Ellos dos que han vivido en Italia saben que es una tarde que se prolonga adentro de la noche. Estoy muy contento de estar con ustedes. Vamos a compartir un rato. Si podemos, llegamos a un diálogo. Va a depender un poco de los puntos que podamos tratar, que son 6. El punto de partida o anclaje en la iglesia actual. 2, sínodo, sinodalidad. ¿Qué significan esas palabras? 3, la iglesia sinodal o el pueblo de Dios en camino. Uno dice que tiene que ver una frase con otra. Iglesia sinodal o pueblo de Dios en camino. Ahí una imagen, la pirámide invertida. 4, los laicos y laicas en una iglesia más sinodal. 5, la sinodalidad diocesana, ya que el obispo está pensando, o planeando, o proponiendo hacer un sínodo en la diócesis de Mar del Plata. 6, el discernimiento en una iglesia más sinodal. El primero es algo que ya indicó Luis y que conocen, que es lo que pone Gabriel como iglesia sinodal, y en el número 19 de su carta pastoral dice: sinodalidad es caminar juntos. Es un estilo de vida que caracteriza a las comunidades cristianas en el Nuevo Testamento y que ha estado presente en la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. Y cuando dice qué quiere decir iglesia sinodal, donde caminamos juntos, dice una iglesia a la escucha, una iglesia en diálogo, siempre en diálogo, y una iglesia en constante discernimiento. Parece que sinodalidad puede traducirse como camino, escucha, diálogo, discernimiento. En la misma línea, antes, el Papa Francisco convocó y llevó adelante 2 procesos sinodales acerca de la familia en el mundo actual, de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. Digo procesos sinodales y no sínodos o asambleas de sínodo de obispos, porque ese momento, sínodo de obispos, fue inserto en un proceso sinodal que comenzó con una consulta a todo el mundo, a toda la iglesia, a todos los cristianos, donde cualquiera podía opinar, y no sé si algunos han opinado, sea a través de la consulta diocesana, sea a través de internet. Algunos opinaron en la consulta sinodal, varios levantan la mano, sobre temas que hacen a la vida de la familia en el mundo de hoy. O sea, fueron sinodales sin ser sinodales, porque participaron en la etapa de consulta, no en la etapa de celebración de la asamblea. Y habrán opinado de algún tema que les tocaba, por ser laicos,
que viven en la familia o en las familias de nuestro tiempo. El tema final fue la vocación y la misión de la familia en el mundo contemporáneo. Y ese fue un proceso uno, pero después las conclusiones de ese primer sínodo, al cual fueron solamente los presidentes de episcopados, fue Aracedo, que fue obispo de ustedes, se hizo un proceso sinodal 2, de 2014 a 2015, donde las conclusiones del sínodo 1 se volvieron documento de trabajo del sínodo 2. Es decir, recogieron lo que había salido, tanto en la consulta como en la celebración de la asamblea y en sus conclusiones. Y ahí se hizo el segundo sínodo ordinario, o sea, donde participaron 3 obispos por país, y acá fueron 3. Pero también participaron laicos, laicas, consagrados. Son sínodos de obispos, por lo tanto, los convocados son obispos, los otros acompañan o hablan, pero no votan. Otra cosa va a ser hablar de un sínodo diocesano, de un sínodo de Mar del Plata. Por lo tanto, si Francisco habla de sinodalidad, habla con el apoyo o el testimonio de lo que hace en la sinodalidad. Hizo un proceso sinodal en 2 años, en 2 sínodos, que terminó en una exhortación de él sobre la alegría del amor, Amoris Laetitia, la alegría del amor, que promulgó en 2016. Por lo tanto, todo el proceso llevó 3 años, hasta compartirnos las conclusiones de recogidas de todo el proceso en una carta que se llama Exhortación sobre la alegría del amor. Pero no terminó ahí el proceso sinodal, porque la leemos, la pensamos, la analizamos, la elaboramos, la recibimos, la aplicamos, la comunicamos, etc. O sea, todavía estamos en el proceso sinodal sobre la familia en el mundo contemporáneo. Conste que no dice sobre la familia cristiana en el mundo contemporáneo, dice sobre la familia. Por lo tanto, ahí tenemos experiencia de un proceso sinodal que ya lleva 5 años, porque todavía estamos recibiendo esa enseñanza o magisterio del Papa sobre el amor en el matrimonio, sobre todo en la familia, con todas las cuestiones que hay ahí adentro, como saben. Por lo tanto, proceso sinodal diocesano que se está comenzando a preparar en Mar del Plata. Proceso sinodal en la Iglesia entera o universal, como se ha visto sobre el tema de la familia. Pero ahora está otro proceso sinodal, que es sobre los jóvenes. El próximo sínodo de obispos va a ser en octubre sobre los jóvenes. No me acuerdo el tema, no sé cuál es exactamente. Habla fuerte. No, sobre la vocación, pero no recuerdo bien. La vocación y la misión o algo parecido, ¿no? De los jóvenes en la Iglesia y en el mundo. En medio de la primera asamblea sobre la familia en 2014, Francisco hizo un discursito. El discurso ha sido el 17 de octubre del año 2015, pero no por una fecha argentina, porque los argentinos tenemos la tentación de argentinizar a un papa que es obispo de Roma y pastor del mundo entero. Si yo digo 17 de octubre, ustedes leen una cosa, pero no hay que argentinizar tanto a un papa que es argentino, pero es papa de todos. Ya sabemos en qué cuestiones estamos. Por lo tanto, si digo 17 de octubre de 2015, no es por una fecha argentina, es por la conmemoración de los 50 años de esa institución que se llama Sínodo de Obispos. No tengo nada con la fecha argentina, es histórica, pero voy a otra cosa más profunda que ustedes saben, que siempre meterlo en nuestras cosas y tener cierta mezquindad a la hora de analizar su pontificado, que es para el mundo entero. Vuelvo, entonces, ahí dijo frases como esta. Número 1, ¿dónde estás? ¿Cómo se
Entonces, mientras, espera un poquito, no discurso. Mientras entregamos ¿no entregaron el índice? Fue Luis a buscarlo. No, El índice entonces, el índice de quema de ¿lo entregaron aumento del todos? CPI. No. Ah, bueno. Entonces, bueno. Estoy atrás. No, deja el índice, no, vamos a los números. Al número 1. Bien, entonces, mientras eso llega, les digo, la Comisión Teológica Internacional es un organismo fundado por Pablo VI hace 49 años, que reúne por quinquenios a 30 personas. Dejen eso. Dejamos acá. Yo sé que hoy en la era audiovisual y más visual que audio, ya vamos a mirar, ¿no? Ya vamos a mirar. ¿No? Un segundito de escucha antes de mirada. Si no, no se entiende eso. Carlos, Sí, ahí está firmando usted. perdón. Ahí. No, ahí está perfecto. De ahí hasta ahí, hasta allí. Si no me muevo, me va a pasar lo de aquel profesor que era tan aburrido que terminó durmiéndose él mismo antes de dormir a los demás. No lo hagas así, espera un poquito. Más bien dale a 5 así es rápido. Todavía no, muchas veces. Dale a 5 así lo hacemos rápido. Pero antes entonces hagamos esto. Era un profesor de filosofía, no de esta casa, pero que vivió en Mar del Plata un tiempo. Era dominico, pero hace 50 años, no, un poco más. Muy bien, entonces, tan entretenido que se durmió a sí mismo de escucharse. Bien. Comisión Teológica Internacional. 30 personas que se dedican a la teología del mundo entero, nombrados por quinquenios por el Papa de cada momento. Por lo tanto, 2014-2019. Divididos en 3 comisiones. Una estudió este tema, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. 10 de 4 continentes. ¿Dónde estás? Al documento. Ahora sí. Ahí está el título. Ese documento fue discutido hasta el cansancio entre los 10 y entre los 30. Fue aprobado por los 29 de los 30 por voto escrito en diciembre. Fue reconocido por el presidente de la comisión, que es alguien que fue profesor de Pablo en aquel tiempo, Monseñor Luis Ladalia, que hoy es el prefecto de la Congregación de la Fe. Y fue aprobado por el Papa el 2 de marzo. Ahora es publicado. Ese es el índice del documento. Ahora lo damos rápidamente. Muy bien. Varios que ayuden así. Por favor, ayuden varios. Así no son dos. Ah, bueno. Muy bien. Esperamos un poquito, si no. Están acá. Maestros, ¿quiénes son profesoras? Profesores, catequistas, todos juntos. Ellos y ellas, todos juntos. Bien. ¿Quiénes están estudiando en este centro? Levanten la mano. ¿Quiénes son miembros de consejos pastorales parroquiales? Levanten la mano. ¿Quiénes enseñan en instituciones de primaria, de secundaria, terciario, universitario? ¿Están todos? ¿Quién me falta? Jardineras, inicial. ¿Ah? En Pinamar, dije, bueno, y después una dije, pero no nombraste a las que estamos en inicial. Muy bien, de acuerdo. En la otra homilía inicial, ¿no?
La otra homilía, muy bien. ¿A quién me falta? Amas de casa. Amos de casa. Amos de casa ahí también. Bien. Primera edad, segunda edad, tercera, cuarta edad. Bien, adentro. Listo. ¿Ya tenemos todos el texto? Muy bien. Entonces, como hay algunas maestras o maestros con voz de maestra, una que lea, no vean eso. La introducción, ¿cómo se titula? Una maestra fuerte. El Kairos de la sinodalidad. Otra, el capítulo primero. Otra, rápido. La sinodalidad en la escritura. No, todo el título. En la tradición, en la historia. Bien. Capítulo 2, otra voz. Hacia una teología de la sinodalidad. ¡Qué polenta! Capítulo 3. Fuerte, fuerte, fuerte. No se escucha. Muy bien. ¿Hay algo que dice la sinodalidad en la iglesia particular? ¿Qué número? 3-2. 3-2. ¿Tiene 3-2-1, 3-2-2, 3-2-3? Otra voz. Parezco un pastor evangélico televisivo. Otra voz, dale. Gloria al que vive. Gloria. Diocesano y la asamblea. Eparquial. Eparquial es como una diócesis en una iglesia católica de rito oriental. El 2 de ese, no se pierdan. Otras estructuras al servicio de la vida sinodal en la iglesia particular. Y el 3. La sinodalidad en la vida parroquial. Ah, parece que entonces que también la sinodalidad tiene algo que ver con la parroquia. Bien, capítulo 4, ¿alguna voz masculina? También. La conversión para la... Uy, cuántas. Dale. Vamos a la segunda edad. Dale. La conversión para una sinodalidad renovada. Bien. ¿Qué puntitos tenemos ahí dentro? Otra voz. Para la renovación sinodal de la vida y de la misión de la iglesia. Volvemos a las chicas. La espiritualidad de la comunión y la formación para la vida sinodal. Ah, hay frases que están sonando más que sinodalidad, ¿no? Espiritualidad de comunión. ¿Cómo sigue? La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario. Uy, lo escribió Gabriel. Escucha, diálogo, discernimiento. ¿Qué es el ghostwriter, el escritor fantasma del Papa, Gabriel? ¿Quién escribió eso? El mismo que escribió el capítulo de la pastoral. ¿Qué dijo Gabriel? Escucha, diálogo, discernimiento. No está en la comisión. 4. Sinodalidad y camino ecuménico. 5. Sinodalidad y diácona social. Diaconía social. Ah, ¿la sinodalidad de la iglesia presta algún servicio a la sociedad? Conclusión se titula Caminar juntos en la audacia del Espíritu. Muy bien, ya con este horizonte, número 1, 3 frases de Francisco. Ahora hay que ponerse los anteojos, pero le pido que los que hablen tengan voz fuerte, para que escuchen todos. Número 1, 3 frases de Francisco. Adelante. Vamos, si mi suagar está inquieto. Sí, el número 1. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Primera frase. Epa, ¿qué está diciendo el Papa? Que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Parece mucho, ¿no? Por modernos que viven el instante. Todo el tercer milenio. Sigue. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. O sea, ese discurso de 2015. 50 años del Sínodo de los Obispos. No habla del Sínodo de los Obispos solamente, habla de la sinodalidad de la Iglesia. Segunda frase, en efecto. La sinodalidad
Tercera frase. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Uy, todo está contenido en la palabra sínodo. Todo lo que la Iglesia es, dimensión constitutiva, está contenida en la palabra sínodo. Todo lo que la Iglesia debe hacer en el tercer milenio está contenido en la palabra sínodo. La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Cómo se entiende esto? Si yo viví toda la vida en la Iglesia y nunca escuché la palabra sinodalidad hasta ahora, ¿no? Sí escuché sínodo, pero no escuché sinodalidad. ¿Cómo es que esto es esencial a la Iglesia y tiene que ver con su misión evangelizadora de ahora en adelante? Bueno, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Entonces, lo primero, esto era el contexto, ¿no? Estamos viviendo esto. Y el documento. Punto 2, sínodo y sinodalidad. El número 3, yo no sé dónde ponerme porque tapo el texto. Otra voz, número 3. Esto es el documento cuyo índice tiene. Voz fuerte. Sínodo es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. O sea, de la palabra de Dios. Y ahora viene una etimología de sínodo, palabra griega traducida al castellano. Compuesta por la preposición Sin, y el sustantivo podos. indica el camino que recorren juntos Está en griego, no en castellano. del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen, fueron llamados los discípulos del camino. 3 cosas. Sínodo significa caminar juntos. Si es caminar, ¿qué tiene que ver con Jesús que se autodefinió? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, es caminar a Jesús, no, eso en Argentina caminar a otro es otra cosa, ¿no? Caminar de verdad. Caminar en Jesús, a través de Jesús, siguiendo a Jesús, porque Él es el camino a la verdad y a la vida, a la verdad de Dios y del hombre, a la verdad, a la vida de Dios en el hombre, a la vida del hombre en Dios. Esto ya nos suena un poco más. Jesús camino al Padre. El que me ve a mí ve al Padre. Nadie ve al Padre si no es por mí. Jesús camino a Dios, por lo tanto a la dignidad y vida plena del ser humano. Entonces, sinodalidad tiene que ver con Jesús. Y tiene que ver con los que seguimos a Jesús. Ya no es Juan, es Hechos de los Apóstoles. Varias veces aparece la frase, yo te tapo, pero no tengo lugar donde ponerme. Son los discípulos del camino. O sea, los que siguen a Jesús, siguen el camino de Jesús. Siguen el camino. Entonces sinodalidad tiene algo que ver con lo que está en los evangelios y en los hechos. No es un invento reciente. La palabra es nueva, un neologismo. La realidad es de siempre. Jesús es el camino y los cristianos somos los del camino del Señor. Pero no está esa palabra en el Nuevo Testamento. Sinodalidad es un sustantivo abstracto. Tampoco está sínodo, es un sustantivo concreto. ¿Qué está en el Nuevo Testamento? Sinodales, pero no con el sentido que le damos nosotros, sino los que caminan juntos o van justo por el camino. ¿Dónde está esa palabrita en el Nuevo Testamento? En 2 episodios que todos conocemos bien, pero nunca se nos ocurrió que la palabra griega es los que van caminando juntos. El nene, ¿quién es el nene? En Lucas 1:2, el nene. ¿Quién es el nene? El niño, Jesús. El nene. La familia peregrina al templo de Jerusalén. Y vuelven a Nazaret. ¿Y el nene? ¿Dónde está el nene? Se perdió el nene.
¿Dónde se quedó el nene? Muy bien, lo van a buscar. Y después que lo encuentran, vuelven. Los que van caminando juntos, esos son sinodales. Con María José y el niño. Van caminando de vuelta, esos están haciendo camino juntos. Esos son sinodales. Segundo episodio que conocemos bien. Saulo camino a Damasco. Dios que le toca el corazón. No digo que lo hace caer del caballo, ¿no? Dios que le toca el corazón. Pero no iba solo. Los que iban caminando con él, Saulo, devenido Pablo, cuando Dios le toca el corazón, esos eran los que caminaban juntos. Por lo tanto, ya en las dos escenas tenemos gente caminando. Sabemos que sinodal no hay gente caminando. Parezco un evangelista, ¿eh? ¿Qué hago? Me voy a sentar. No hay gente caminando, pero voy a tapar. ¿Dónde me pongo? Allá. Perdón, pero puede. Estoy haciendo un poco de circo para no dormirme de mí mismo. Para no dormirlos a ustedes. Ahora me voy a caer y voy a hacer un espectáculo. Muy bien. Sínodo, sinodalidad. ¿Hay en el Nuevo Testamento un sínodo, aunque no se use la palabra sinodalidad? A ver. El Concilio de Jerusalén, ¿qué es eso? Ya estamos en otro capítulo de Hechos. ¿Vas al 20, no? Alguien que lea el 20. ¿Ustedes se acuerdan de la escena? ¿Qué pasa? Están evangelizando en una ciudad que se llama Antioquía. El primer lugar donde a los discípulos de Jesús los llamaron cristianoi, cristianos. Y ahí se armó un debate. El debate era para evangelizar a los que no son hebreos. ¿Hay que hacerlos hebreos? ¿Y a los varones hay que circuncidarlos? Debate. ¿Cuál es el tema de fondo? Para que se hagan cristianos los griegos o los que no son miembros de Israel, ¿primero tienen que ser judíos? Ese era el debate. Era un debate pastoral. ¿Hay que bautizar a los que no están circuncidados? ¿O primero que sean judíos y después que sean cristianos? Como los cristianos de origen judío. Lo mismo les tenía que pasar a los cristianos de origen pagano. Enorme debate, pastoral y doctrinal. ¿Cómo se es cristiano? ¿Por el bautismo o por la circuncisión y el bautismo? Gran debate. Muy bien, ese debate se lleva a Jerusalén para que conversen y lo diriman la iglesia de Jerusalén, la madre de todas las iglesias en ese momento, los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. El debate se origina por la misión de Pablo y Bernabé, pero también ahí estuvo Pedro, que también tuvo el mismo problema en la conversión del pagano Cornelio, el centurión Cornelio. Bien, se arma el debate. Alguien que lea un poco más rápido que antes, pero fuerte. Estas cuestiones fueron tratadas... ¡Qué polenta! Volvió la voz. Estas cuestiones fueron tratadas en lo que la tradición llamó el Concilio Apostólico de Jerusalén. Hechos 15 y también Gálatas 2. Allí se puede reconocer un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación bajo la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la misión. Este acontecimiento, a lo largo de los siglos, será interpretado como la figura paradigmática de los sínodos celebrados por la Iglesia. Fue una reunión. Lucas no dice fue un sínodo ni un concilio, pero fue un acontecimiento que luego fue la fuente o el paradigma de todos los que fueron sínodos y concilios. O sea, es el concilio originario, por eso se llama Concilio de Jerusalén o Sínodo de Jerusalén. Fue una asamblea para discernir, bajo la guía del Espíritu,
una solución a un problema pastoral. ¿Mar del Plata tiene problemas pastorales? Algunos, muy bien, y Buenos Aires también, que está en sínodo. Muy bien, es convocado el pueblo de Dios en una asamblea representado por algunos para discernir, charlando unos con otros, con la guía del Espíritu y la luz de la palabra, qué orientación damos a estos problemas pastorales de Mar del Plata que el obispo pone en agenda, no todos los problemas pastorales, los que pongan en agenda. Jerusalén, Mar del Plata. Sigue el texto. ¿Yo? Dale, ya que estamos. El relato describe con precisión la dinámica del acontecimiento frente a una cuestión relevante y controvertida que la interpela. Controvertida. Por eso se va a discutir en Jerusalén. ¿Se va a discutir en el Sínodo de Buenos Aires? Tal vez. ¿Se va a discutir en el Sínodo de Mar del Plata? Tal vez. No hay que tener miedo a la discusión. Si es que tratamos de escuchar lo que nos dice el Espíritu. Seguí adelante. La comunidad de Antioquía decide dirigirse a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén y envían a Pablo y a Bernabé. La comunidad de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se reúnen de inmediato para examinar la situación. Pablo y Bernabé refieren lo que ha sucedido. Los llamaríamos los relatores del sínodo, o sea, los que introducen la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La que presentan Pablo y Bernabé. ¿Cuál es? ¿Hay que circuncidar antes de bautizar? ¿O podemos bautizar directamente? Esa es la cuestión, una cuestión pastoral. No piensen con criterio del siglo XXI, no pienses con criterio del siglo XXI, ni pienses circuncidar como un hecho. ¿Hay que ser judío para ser cristiano? Era lógico pensar así, porque era el pueblo de la promesa. A él venía el Mesías. No deja de ser el pueblo de Dios. No es una cuestión banal, no lo piensen con criterio del siglo XXI. Es una cuestión fundamental. Porque Jesús es alianza del pueblo, pero también luz de las naciones. Alianza del pueblo. Pablo es judío y está muy contento de ser judío. Pero siendo judío, recibe la gracia de ser cristiano. Pedro es judío y muy contento de ser judío, pero recibe la vocación de seguir a Jesús y ser pescador de hombres. Era lógico que el judeo-cristianismo pensara que esa era la forma de ser cristiano, como culminación del judaísmo. Pero resulta que aparecen otros que no eran de Israel. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Entran o se quedan afuera? Esa es la cuestión. Estos son los relatores, los que plantean el problema. Algunos referirán los problemas en el Sínodo de Mar del Plata. Sigue el texto, refieren lo que... Sigue una discusión viva y abierta, Sigue una discusión viva y abierta. Se escuchan en particular los testimonios autorizados y la profesión de fe de Pedro. Diríamos en la Argentina, sigue una discusión acalorada. Los argentinos somos especialistas en discutir, ¿no? Y seguir discutiendo en casa, en el café, en el colegio, y seguimos discutiendo. Sigue una discusión, porque hay choque de opiniones. Sí, que pasen por la pertenencia a Israel y sigan el camino que seguimos nosotros. No, porque Jesús vino para todos, murió por todos, resucitó por todos, hay que evangelizar a todos, a cada uno según su condición. El que es judío es judío, el que es griego, el que es romano es romano. Jesús es para todos, todos pueden ir a la fe y al bautismo directamente. Sigue el texto. Pedro es convocado a hablar, muy importante. Pablo, Pedro, y ahora Santiago, que era como el líder o apóstol de la comunidad cristiana de Jerusalén, que era la iglesia madre, desde donde habían ido a evangelizar a Antioquía. La comunidad apostólica, esto es muy importante, comunidades de origen apostólico. Después Antioquía va a ser comunidad de origen apostólico, a medida que Pablo siga sus viajes misioneros. Sigue el texto. Santiago interpreta los hechos a la luz de la palabra profética. Del profeta Amós.
y que atestigua la voluntad salvífica universal de Dios. Que Dios quiere salvar a todos, también a los griegos de origen pagano. Y que eligió un pueblo de entre las naciones. bien, ¿qué decíamos? Que Dios va a convocar, va a ser un pueblo santo, un pueblo bajo su nombre, un pueblo de Él, un pueblo adquirido que le pertenezca a Dios, de distintos pueblos, de distintas naciones. Vengan de acá, vengan de allá. Tengan el origen sociocultural que tengan, son convocados al pueblo de Dios. Entonces, Santiago, ¿qué dicen? Ojo, tenemos que discernir el problema pastoral a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Dios va a convocar un pueblo no solo de Israel, también de los otros pueblos, eso quiere decir en griego, de las naciones. Esas naciones que los profetas a veces cuestionaban tanto porque eran paganas, ojo, son invitadas a la fe en Cristo y a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo definitivo de Dios, de la Iglesia. Criterio pastoral sinodal. Analicemos los problemas a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestras respuestas a los desafíos pastorales. En la tradición apostólica, Pablo, Pedro, Santiago. ¿Y qué hace más Santiago? Dale hasta el final. Y formula la decisión ofreciendo algunas reglas de comportamiento. Muy bien, no hace falta esa praxis, no hay que pedirles que sean judíos, pero que cumplan algunas costumbres que heredamos de los judíos para no escandalizar a los cristianos de origen judío, tengan caridad pastoral, no los escandalicen. Ellos están acostumbrados a esto, nosotros vamos a hacer aquello. Tema fe-cultura. Podemos tener la misma fe siendo de cultura distinta. Respetemos a los de la cultura originaria, se diría ahí, los de la cultura judía. Pero también podés ser cristiano en medio de la cultura griega, y así siguiendo. Hasta hoy. Sigue el texto. Yo me estoy deteniendo en esto, que no me iba a detener porque directamente hay bajada pastoral a un sínodo, ¿no? Dale. Su discurso... ¿Cómo te llamas, ya que está de relatora oficial? Alicia. Alicia, dale. Su discurso manifiesta una perspectiva de la misión de la Iglesia. La del de Santiago. ¿Estamos? Dale. Firmemente enraizada en el destino de Dios. En el plan de Dios. Y al mismo tiempo abierta a sus nuevas manifestaciones en el desarrollo progresivo de la historia. Lo digo con una frase de Pablo conocida. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo digo con una frase de Jesús que escuchamos en Marcos el otro día. Vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Con una frase de Jesús en Mateo. Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos. O sea, no solo a Israel. Lo digo con una frase de Lucas que escuchamos el domingo pasado. Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos acá hasta los confines de la tierra. O sea, para todos, no solo para los hijos de Israel, para los miembros de todos los pueblos. La iglesia que surja en todos los pueblos. Por eso seguimos evangelizando. Sigue el texto. Finalmente, eligen algunos enviados para que lleven la carta que transmite la decisión asumida junto con las normas que se deben seguir. Carta que es entregada y leída con alegría en la comunidad de Antioquía. Entonces, hubo una cuestión, hubo un diálogo, hubo discusión, hubo relatores, hubo analistas, hubo referencia a la palabra, hubo discernimiento, hubo decisión. Hay que hacer esto y no aquello. Decisión puesta por escrito. ¿Cómo lo diríamos en una asamblea? Una orientación pastoral. ¿Cómo lo diríamos en un sínodo? Una decisión sinodal. Se decidió esto. Hay muchos nuevos barrios en Mar del Plata. ¿Nos vamos a quedar en los barrios donde ya estamos o vamos a ir a los barrios nuevos? Decisión pastoral. Ya se está haciendo, pero decidimos que sea una línea pastoral para 5 años o 10 años. Un ejemplo nomás.
y se comunica por escrito, que lo reciba Antioquía, o que lo reciban todas las parroquias, o todos los movimientos, o todos los colegios. Vamos a ir por acá los próximos 5 años, o el año que viene. Decisión sinodal. Se lo comunican, le llega a Antioquía y se ponen contentos, lógico. La iglesia no va a ser una secta para algunos, va a ser un pueblo abierto a todos. Es una decisión pastoral, es una decisión doctrinal, no es tan fácil separarlo. Cuestiones del sínodo de la familia, cuestiones pastorales, cuestiones doctrinales, no es tan fácil ver los límites. Es pastoral y es doctrinal. Vuelvo al tema, para todos. ¿Y cómo no se van a poner contentos si se veían ante el desafío? ¿Somos una secta para pocos o somos una iglesia católica? O sea, para todos. Sigue el texto, dale. No lo tengo. No termina ahí, sigue el número siguiente. Perdón, sí. Perdón que yo estoy así, pero estoy cansado, entonces me pongo más enérgico para que no se duerma. No soy así, siempre. Así, si puede leer otro, mejor. Yo levantando la mano. No, dale, Alicia, porque lee fuerte. La decisión fue tomada por Santiago. Y Ahí la corrigieron. Ahí, sinodal, dale. Ok, gracias. En el proceso, todos son actores, aunque su papel y contribución son diversificados. ¿Solo actuó Santiago? ¿Solo actuó Pedro? ¿Solo actuó Pablo? ¿Quiénes más actuaron? Dale. La cuestión es presentada a toda la Iglesia de Jerusalén, que está presente durante todo su desarrollo y es involucrada en la decisión final. Decidieron los apóstoles y los ancianos junto a toda la comunidad. Eso es Hechos 15:22, es textual. Los apóstoles, Gabriel, el sucesor de los apóstoles, Gabriel, sí, muy bien. Los ancianos, los presbíteros, los curas y compañía, los agentes pastorales organizados también, y toda la comunidad, los fieles cristianos laicos, la iglesia entera de la comunidad de Jerusalén. Esto es un sínodo diocesano, donde participan diversamente, uno, el obispo, Santiago, estoy haciendo una comparación, no es literal. Algunos, los presbíteros, los curas, o también otros, y toda la comunidad, el pueblo de Dios en Mar del Plata, representado por aquellos que son convocados al sínodo. No es un sínodo de obispos, donde deciden los obispos. Eso es el sínodo de obispos que se hace en Roma. Un sínodo diocesano es un sínodo de la Iglesia Diocesana de Mar del Plata. Santiago, los presbíteros, toda la comunidad. Gabriel, los presbíteros y miembros del pueblo de Dios, llamados a discernir juntos problemas pastorales. Incluso, no solo con capacidad para dar orientaciones, si Gabriel lo estipula, también para formular leyes particulares para la pastoral de la Iglesia de Mar del Plata. Por ejemplo, la preparación a la confirmación hasta ahora sí será así, o no, o seguirá siendo así, o cualquier otra norma pastoral para las cuestiones que el obispo propone tratar sinodalmente. ¿Soy claro en esto? Bien, terminamos el texto. Pero en primera instancia son interpelados los apóstoles Pedro y Santiago, que toman la palabra, y los ancianos, que ejercen su ministro específico con autoridad. Por lo tanto, el hecho de involucrar a todos no quiere decir que se soslaye la autoridad de uno, el obispo, o de algunos, los presbíteros, que están al servicio de todos. Hay que articular la participación de todos, la cooperación o corresponsabilidad de algunos y la autoridad de uno, que es el que, escuchando a todos y con el discernimiento de algunos, dice, muy bien, esto va a ser la norma pastoral para Mar del Plata, según lo surgido en el sínodo. Bien, termina. La decisión fue tomada por Santiago, guía de la Iglesia de Jerusalén, en virtud de la acción del Espíritu Santo, que guía el camino de la Iglesia, asegurándole la fidelidad. Aparece otro actor. Para, cuando yo... Para. No.
aparece otro actor que no había aparecido. Había aparecido la palabra de Dios, habían aparecido los apóstoles, habían aparecido los presbíteros, había aparecido toda la comunidad, y ahora aparece un actor, el actor invisible. El Padre es el autor, el Hijo es el actor y el Espíritu es el director. El director de orquesta no se ve, el director, aparece el Espíritu, él gran desconocido, pero que está manejando las cosas. Porque esta frase que vamos a ver ahora está repetida muchas veces en los Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu lo llevó a Pedro para allá, y el Espíritu lo llevó a Pablo para acá, y el Espíritu movió a Pablo y Bernabé, o a Pablo y Silas, etc. Los Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu que lleva a los apóstoles a evangelizar a los pueblos. Entonces viene lo que sigue. Vuelve, perdóname que te interrumpa. No, la decisión fue tomada, ahí hablo. Dale, ahí dale. hablo. Sí, sí. La decisión fue tomada por Santiago, guía de la Iglesia de Jerusalén, en virtud de la acción del Espíritu Santo, que guía el camino de la Iglesia, asegurándole la fidelidad al Evangelio de Jesús. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Esa es la frase que Santiago pone en la carta que manda a la otra comunidad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. O sea, tratamos de escuchar al Espíritu Santo. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús en el Apocalipsis. La iglesia sinodal es una iglesia a la escucha. Francisco, Gabriel, ¿a la escucha de quién? De la gente, del pueblo de Dios, de los presbíteros y agentes pastorales organizados, del obispo, pero todos tienen que escuchar al Espíritu Santo. Es decir, nos escuchamos mutuamente para ver qué quiere Dios, a dónde nos conduce Jesús, discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia de Mar del Plata. Y entonces, el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo es mucho. ¿Qué dice el Papa? Sínodo de la familia, donde se debaten temas complejísimos y muy discutidos. Pero tratemos de escuchar al Espíritu. ¿Qué nos dice? A través de lo que escuchamos unos de otros. Y de los apóstoles, o sea, de los obispos. Termina el texto, toda la asamblea. Toda la asamblea recibió la decisión y la hizo propia. Posteriormente hizo lo mismo la comunidad de Antioquía. 3 etapas aparecieron. Surgió la cuestión. Preparación. Se debatió en Antioquía, fueron a Jerusalén, hablaron en Jerusalén. Preparación. Segundo, reunión. Se reunieron para discernir. Celebración del sínodo. Asamblea. Reunión. Se tomó la decisión. Tercero, comunicación y recepción. Santiago, apóstol de la iglesia de Jerusalén, comunica. La comunidad de Antioquía recibe. Se alegra, pero lo tiene que ejecutar. La asamblea recibió y también lo hizo Antioquía. Eso se llama recepción. 3 etapas de un sínodo diocesano. No digo que esto fue un sínodo diocesano, Estoy tomando el paradigma para ver cómo caminarán en Mar del Plata. Etapa de consulta y preparación, etapa de asamblea o celebración del sínodo, con su discernimiento, decisión y orientaciones, etapa de recepción, a cómo las parroquias, las comunidades reciben, o sea, hacen propio lo que dice el sínodo, o sea, cómo lo realizamos pastoralmente en la práctica. Etapa de recepción. Termina el texto y terminamos con esto. A través del testimonio de la acción de Dios y el intercambio de los propios juicios, la inicial diversidad de opiniones y la vivacidad del debate fueron encauzados con la recíproca escucha del Espíritu Santo hacia aquel consenso y unanimidad que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Todos vamos aprendiendo palabras en nuestra vida. Bueno,
La jerga eclesiástica a veces es un poco técnica, pero la realidad es la que vivimos, pero tenemos que ponerle palabra a la realidad. ¿Cuál fue la realidad? Que actuó Dios, el Espíritu Santo, y el intercambio de pareceres con diversidad de opiniones en un debate acalorado. Esto pasó en toda la tradición de la Iglesia. Sínodo de Nicea, Concilio Ecuménico de Nicea primero. El Hijo de Dios, ¿es Dios o es criatura? Algunos dicen que es la primera gran criatura. No, momento. Es el Hijo eterno de Dios. Como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criatura, o sea, hijo, no criatura. Problema doctrinal. Se debatió bastante, y en los otros también. María es Madre de Dios. No solo de Jesús en cuanto hombre, sino que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Por lo tanto, puedo decir que María es Madre de Dios. Algunos dicen que no, es Madre de Jesús en su humanidad solamente. No, pero si Jesús es Dios hecho hombre, hombre y Dios, ¿puedo decir que es Madre de Dios? Gran debate, Concilio de Éfeso. Sí, no, sí, sí. Y cuando algunos decían no, salió todo el pueblo. No, pero María es Madre de Dios y así le venimos rezando desde hace tiempo. La oración mariana más antigua. Bajo tu amparo nos acogemos. Sigan, 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 sigan. La va a decir el Padre Luis, dale. Ahora, a ver, escuchen si esto tiene que ver con Éfeso. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen Madre gloriosa. Gloriosa y bendita. Gloriosa y bendita. Santa Madre de Dios. Ah, es una oración del siglo II. ¿Cómo no vienen a decir ahora que no es Madre de Dios? Algunos. Debate. Que no es Madre de Dios porque ¿cómo un ser humano va a ser Madre de Dios? No, pero es Madre de Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí, entonces puedo decir que es Madre de Dios. Debate. Definición. Sí, Madre de Dios. Pero eso es lo que la fe del pueblo venía diciendo. Si no, ¿a quién le rezamos? Nos amparamos en vos, Santa Madre de Dios. Criterio de discernimiento en Éfeso, la piedad popular, la fe del pueblo de Dios expresada en la oración. Si le decimos Madre de Dios, ¿cómo es que no es la Madre de Dios? Bien, porque es la Madre de Jesucristo, Dios y hombre. Debate, ayuda, escucha al Espíritu, consenso y unanimidad, es la palabra que pone. Así como dice que hubo discusión, dice que hubo unanimidad. O sea que estuvieron todos de acuerdo. ¿Estarán todos de acuerdo en el signo de Mar del Plata? Primero que discutan y después que se pongan de acuerdo en las decisiones fundamentales. Pero para ponerse de acuerdo hay que hablar. O van a ir a sentarse en el sínodo sin hablar. O van a hablar solo los presbíteros. O van a hablar solo los agentes pastorales organizados en consejos pastorales. O van a hablar los otros que representan la fe del pueblo de Dios, aunque no estén encuadrados en una parroquia, colegio o movimiento, pero son miembros del pueblo de Dios convocados al sínodo. Pero para escuchar hay que hablar. O va a ser una asamblea de mudos, que hablen solo los curas. O los laicos van a tomar la palabra, porque son convocados a hablar y a escuchar, para confrontar pareceres y discernir lo que Dios quiere para Mar del Plata. Unanimidad, es concordia. No quiere decir que todos pensemos lo mismo. Es que finalmente, después de haber discutido, nos ponemos de acuerdo. Vamos a hacer esto, aunque no estoy del todo convencido, aunque sigo pensando que me parece mejor aquello, pero nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer esto. No todos en Jerusalén o en Antioquía estaban de acuerdo. Siguió habiendo judaizantes, que no era que querían que fueran judíos, sino que pasaran por el judaísmo para ser cristianos, y le hicieron la vida imposible a Pablo una y otra vez. Siguió habiendo personas que pensaban distinto, pero se pusieron de acuerdo, porque el Espíritu Santo nos orienta para este lado. No se pondrán todos de acuerdo, pero se pondrán de acuerdo.
si queremos ir para el mismo lado, no boicotearán, no harán la paralela, no jugarán por atrás, se pondrán de acuerdo en las cosas fundamentales. Iglesia de Mar del Plata irá por acá. Sínodo, que haya discusión, pero que haya decisión, en lo posible con unanimidad y o concordia, si no con consenso, si no por votación, porque así es la vida. En la familia a veces nos ponemos de acuerdo por unanimidad, a veces nos ponemos de acuerdo por consenso, a veces nos ponemos de acuerdo por votación, si no, varón y mujer cuántas veces discuten hasta ponerse de acuerdo, y a veces no nos ponemos de acuerdo. Bueno, en esto no nos pusimos de acuerdo, pero en esto nos pusimos de acuerdo. A que yo quiero ir a veranear a Mar del Plata, a no que yo quiero ir a veranear a Miramar. Estoy hablando de los porteños, ¿no? Porque ustedes viven en Mar del Plata. Ah, bueno, muy bien. Yo porque te quiero ir a Mar del Plata, pero acepto ir a Miramar. Ah, no, yo porque te quiero ir a Miramar, pero acepto ir a Mar del Plata. No se ponen de acuerdo porque se quieren. Bueno, pónganse de acuerdo. Algunos de los dos lados tienen que ir, van a ir una semana, un día a otro, ahora son un poco de días. A Chapalmala que se ponen de acuerdo en el medio. O sea, ninguno de los dos va donde quiere. Ah, pero yo no defiendo mi posición. Soy capaz, porque te quiero, de ir de vacaciones donde vos querés. Pero una, dos, tres veces, ¿cuántas veces? Bueno, alguna vez vamos para allá. Ponerse de acuerdo. Ahora es una cuestión pastoral. Entonces todos están pensando en cosas de la vida, ¿no? Bien, ¿terminó el texto? No. La última, la unanimidad, que es... Dale. Alicia. Que es fruto... Dale la otra palabrita difícil. no, pero ya no terminé. No, pero dale de vuelta. ok. Que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Ah, pero el discernimiento era personal. Voy a discernir si voy a ser cura o no voy a ser cura. Me voy de retiro, hace 3 años que vengo dándole vuelta, voy a discernir. Ah, es un discernimiento personal. Pero ahora te habla de discernimiento comunitario. Pero todo el mundo lo hace. O un matrimonio no tiene que decidir entre dos por lo menos. O decide siempre uno. O una, ¿no? Ya conocemos el chiste. Si el varón tiene la última palabra, ya lo conocemos el chiste. Pero también al revés, ¿no? También al revés. Por lo menos es un discernimiento comunitario. Pero después los chicos, no, yo quiero ir allá, no, yo quiero ir allá. Mientras son chicos, después no los agarras para ir de vacaciones juntos. Bien, por lo menos 2. Es un discernimiento comunitario en el matrimonio tomar una decisión. ¿Y una comunidad religiosa cuántos son? Las carmelitas donde voy a la hospedería ahora, ¿cuántas son? Ahí tienen que decidir en común. Por lo tanto, hay discernimiento personal, hay discernimiento comunitario, hay discernimiento pastoral, o sea, cuando discernimos juntos para ver para dónde vamos en la evangelización. Lo mismo conversión, hay conversión personal, hay conversión comunitaria, hay conversión pastoral. Nos convertimos a lo que Dios quiere para evangelizar por este lado. Muy bien. La primera frase del 22, otra voz, y hacemos una pausa de 1 minuto. Estamos en el medio, ¿no? El Concilio de Dale. Jerusalén Sí. muestra de manera viva el camino del pueblo de Dios como una realidad compaginada y articulada, donde cada uno tiene un puesto y un rol específico. Y a partir de ahí va a venir toda la enseñanza de San Pablo sobre los carismas o sobre las gracias que Dios da a algunos para el servicio de todos. Carismas, gracias dados a algunos para el servicio de todos. Bien, en el icono de la reunión de Jerusalén tratamos de ver algunos elementos que estarán en el sínodo de Mar del Plata o en cualquier otro sínodo. Pero acá ya hubo una distinción grande. Hay varias clases de sínodos. Es decir, de asambleas, que es un alto en el camino para discernir para dónde vamos, o sea, qué camino tomamos. La iglesia es caminar juntos, pero tenemos que parar, hacer un alto
¿Y para dónde vamos? Vamos por la ruta 2, vamos por la ruta 11. Vamos por la ruta 2, vamos por la ruta 3. ¿Por dónde vamos? Ya eso se discierne, ¿no? ¿Vamos por arriba, vamos por la costa o vamos por adentro? ¿Al Carmelo o al bosque? ¿Por dónde vamos? Discernir. Hacemos un alto en el camino para discernir para dónde vamos. ¿Qué es la sinodalidad de la Iglesia? Estar en camino. Reunirse para discernir. Las dos cosas. Camino y asamblea. Movimiento y parate. Acción y reflexión al servicio de la evangelización. ¿Estamos hasta acá? 3 preguntas acá de esto, de lo bíblico y de lo nocional. 3 preguntas. Hoy hubo un silencio profundo, el silencio ocioso, ¿no? ¿Quiénes son profesores? Levanten la mano, perdón. ¿Se sigue haciendo lo que pasaba hace 40 años? A ver quién quiere venir a dar lección al frente. No se hace más. ¿Es de modé eso? ¿No lo hace nadie? Nadie lo hace. ¿Qué hacen? ¿Los hacen pasar al frente o ya nadie pasa al frente? ¿Pasa alguien al frente o ya no existe eso? Sí, pasa al frente. Ah, ¿todavía se pasa al frente? Muy bien. Profesor de Instrucción Cívica, 1973 en mi colegio. ¿Quién quiere pasar al frente? Entonces dice, oigo un silencio profundo. Al silencio se oye. ¿Se acuerdan de María Soledad? Todos nos acordamos. Primera marcha en silencio, organizada por las chicas y los padres. Y Marta junto a ellos y al frente. Lema de la primera marcha. ¿Se acuerda alguno el lema? Grita en silencio, Dios te escucha. Notable. A veces el silencio es más elocuente que la palabra. Todas las marchas son bulliciosas. Esta fue en silencio, impactó. Quien ha estado alguna vez en una marcha en silencio, no en esa, en otra, puede ser más elocuente que muchas palabras. Tremendo el silencio de un pueblo caminando. Bueno, acá estamos diciendo otra cosa. Estamos diciendo, ¿qué estábamos diciendo antes de marcha? Estábamos diciendo. ¿Cómo el silencio se va a hablar, no se va a hablar? Si alguien quería preguntar algo, Tomás va a preguntar algo. Dale. 3 preguntas juntas, breves y juntas. Oigo un silencio profundo. ¿Está todo claro? Pero el que habla puede aportar algo a los otros con la pregunta, allá. Ah, no, entonces... Buenas tardes a todos. Comprendamos que a esta altura del libro de los Hechos parece que ya la comunidad de Jerusalén había adquirido alguna experiencia para solucionar estos problemas pastorales que se presentaban. Estaba recordando mientras leía el relato cuando ocurrió el problema de la falta de atención a las viudas griegas. Entonces, me parece que ahí, a partir de ese, creo que fue uno de los primeros problemas pastorales que ocurrieron, la decisión creo que no fue tan consensuada. Me digo que los dos eran los dueños de la pelota en Jerusalén. Y el resto no, los que decían eran ellos. En esa ocasión, lo que decide Santiago y el resto de la comunidad, pero fundamentalmente Santiago, era de que, bueno, que los atiendan los griegos. Como diciendo, el problema es de ustedes. ¿A quién le faltaba atención? A las viudas griegas, ¿no? ¿Qué atención? La comida. Las mujeres no podían trabajar. Entonces, en ese contexto, me parece que ha habido una evolución de la comunidad
entre Hechos 5, 6 y lo que se está decidiendo ahora, que es posterior, por supuesto. Pero en aquel primer momento, medio que nosotros somos los dueños de la pelota y decidimos nosotros. El problema es de ustedes, lo solucionan ustedes. Le vamos a imponer las manos, le vamos a dar los... Pero lo solucionan ustedes, nosotros no. Era evidente una división en la decisión que hay en la comunidad de Jerusalén. Pero tiene que ver también, y yo pensaba en nuestra iglesia actual, ¿no? Nos quedamos acá, nos quedamos en Jerusalén y nosotros decidimos qué hacer. ¿Somos una iglesia en salida? Como salió Pablo. Te agradezco mucho. ¿Tu nombre? Hugo. Hugo. Creo que Hugo da pie a dos cosas que tienen que ver con la sinodalidad. Primero, cuando Francisco dice una iglesia en salida, quiere decir una iglesia en movimiento. El movimiento evangelizador, como Pablo. No quedarme, salir. Ir hacia. Recorrer los caminos, tratar de ir más allá de mí o de mi comunidad, tratar de llegar a todos, al menos algunos. O sea, la iglesia es esencialmente misionera. Segundo tema, la vida de la iglesia y de sus comunidades, lo sabe bien cada uno, comenzando por su familia, que es iglesia doméstica. La vida de la iglesia es siempre un proceso. Entonces hablamos de procesos sinodales, donde podemos ir evolucionando, donde ciertamente hubo una maduración, pero eso no fue el paradigma de los sínodos y de los concilios. Pero esto sí, porque el Espíritu Santo y nosotros, escuchando, discerniendo, decidiendo, lo que Dios quiere que llegar a todos. Muy buena por el aporte. Bueno, yo me había equivocado, pensé que terminaba a las 10, termina a 9:30. Sí. Entonces soy más rápido en 3 cosas. ¿Qué? Y ahora tengo que cambiar el esquema. Entonces, pasamos todo de largo y vamos a algunos todos, los laicos. Número 73. No, pero ustedes no lo tienen, 73. A ver una voz que lo vea fuerte y con cierto movimiento. En esta perspectiva sinodal, resulta esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la inmensa mayoría del pueblo de Dios y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida y de la misión de las comunidades eclesiales. O sea, ustedes y la inmensa mayoría de los laicos y de las laicas. Hay mucho que aprender. No solo hay que aprender de nosotros, de los curas. Nosotros tenemos que aprender de ustedes. Pues yo crié algún hijo de 61 años. Yo no crié ningún hijo. ¿Quién sabe cómo ha criado un hijo? ¿De quién tengo que aprender cómo se quiere un hijo? ¿Cómo se lo quiere infinitas noches en que llora o que lo tengo que cuidar o que no duermo porque estoy pendiente de él? ¿Quién puede enseñar eso? ¿Lo puedo enseñar yo? ¿Doctorado en teología me ayuda a eso? ¿O me ayuda el doctorado en maternidad de la vida que tienen ustedes? ¿Quién puede enseñar eso? Pero tienen mucho que enseñar. Estoy poniendo el ejemplo más sencillo, que es ser mamá o ser papá, donde son ustedes los que enseñan y nosotros los que aprendemos. Debería ser así. Por lo tanto, los carismas laicales tienen que ver con la vida de los fieles cristianos, que son ustedes, en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Ahí es donde están llamados a aportar. ¿Por qué? Porque una visión clerical de la iglesia es: nosotros actuamos, ustedes reciben. Nosotros decimos, ustedes escuchan. Nosotros decidimos, ustedes ejecutan. Esa es una visión clerical de la iglesia. ¿Qué es una visión sinodal de la iglesia? Todos tenemos algo para decir, entonces escuchémonos. Ahora, ustedes hablan como laicos, él hablará como párroco, yo hablaré como decano. Pero ustedes hablan como laicos.
la eminente dignidad de los bautizados en la iglesia, que es lo que tenemos en común. Por lo tanto, cambiar el esquema es, todos tenemos algo para dar. No hay nadie tan pobre que no pueda dar algo. Y no hay nadie tan rico que no pueda recibir algo. Todos a hablar, todos a escuchar. Todos a dar, todos a recibir. Todos a compartir las decisiones de algún modo. De algún modo. Sigue el texto. De la piedad popular y de la pastoral de conjunto, así como de su específica competencia en los varios ámbitos de la vida cultural y social. ¿Qué manda la Iglesia? Que toda parroquia tenga un consejo de asuntos económicos. Es decir, que no sea el párroco el que decide acerca de la obtención, la gestión y el uso de los bienes económicos. Que es un consejo hecho por laicos competentes, donde el sacerdote estará. Se ríen porque en su parroquia no hay consejo de asuntos económicos, o que porque es puramente formal, pero es para sancionar lo que dice el párroco. Entonces, muy bien, hacemos la formalidad de la reunión, pero se hace lo que él dice. No, es para discernir cómo se obtienen los fondos, cómo se administran los fondos, cómo se emplean los fondos al servicio de la evangelización, con laicos competentes. También el presbítero, como pastor de toda la comunidad, porque por ahí pasa como en la economía y la política. Está el técnico, pero hace falta el político. O está el político, hace falta el técnico. Hace falta compartir los dones. Sigue el texto. Por eso es indispensable que se los consulte al poner en marcha los procesos de discernimiento en el marco de las estructuras sinodales. Es entonces necesario superar los obstáculos que representan la falta de formación y de espacios reconocidos en los que los fieles laicos puedan expresarse y obrar, y de una mentalidad clerical que corre el riesgo de mantenerlos al margen de la vida eclesial. Superar los obstáculos que representan la falta de formación. La falta de formación catequística y o pastoral y o teológica no es obstáculo para que fieles cristianos laicos participen. No deben obrar solo los que saben más. Deben participar todos, cada uno según el don de Dios y que lo ha podido cultivar. Porque en la iglesia no son mejores los que saben más. Los más santos son los que tienen más fe, más y sobre todo más amor. Los más santos son los que tienen más amor. Y por ahí no es el que sabe más. Porque la abuela de cuántos de nosotros terminó la primaria o la secundaria. Piensen en sus abuelas. ¿Todas terminaron la secundaria? No. Las mamás, ¿todas terminaron la secundaria? Ya algunas más. Pero tenían amor, tenían sabiduría, tenían fe, la transmitieron. ¿No tiene derecho a participar en la iglesia? ¿Quién soy yo para decir solo participa aquel que hizo el seminario catequístico, perdón, o que hizo el instituto, bueno, o que hizo el profesorado? Por cierto, ese participará con la responsabilidad de transmitir lo que Dios le ha dado y lo que ha aprendido, y es competente. Sabe teología, sabe psicología, sabe economía, aporta lo suyo. Pero las abuelitas podrán participar desde su forma de ser, aunque tal vez no terminaron el secundario, o algunas no terminaron el primario. Pero son miembros vivos del pueblo de Dios, con derecho a participar. Y donde hay un derecho del fiel, hay un deber del pastor. Tengo que reconocer. Un problema que tenemos es que no nos reconocemos unos a otros como capaces de aportar algo. Entonces me quedo callada. Estoy en la junta parroquial o estoy en el Copapas y me quedo callado. Total, ¿qué voy a decir? Digo algo, se van a reír. Digo algo, voy a meter la pata. Digo algo y el párroco me va a corregir. Digo algo y no va a servir para nada, porque ya lo dije tantas veces, entonces no digo nada. ¿No? ¿No pasa todo esto? Pasa. Muy bien. Los laicos con derecho a participar. Bueno, por cierto, para participar más
y en lo posible más cualificado una formación. Vamos al 104, voy terminando con esto, nos quedamos con muchos temas. 104, a partir de la nota 52, del número 52, otra voz fuerte. Una mentalidad eclesial plasmada por la conciencia sinodal acoge gozosamente y promueve la gracia en virtud de la cual todos los bautizados son habilitados y llamados a ser discípulos misioneros. Aquí viene el tema. Dale. El gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la vida de la Iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno. Mutua colaboración de todos, desde los dones y los roles de cada uno. Vos tendrás el tuyo, él tendrá el de él y ella tendrá el de ella. Pero necesitamos a todos. Y necesitamos a todos, cada uno según su condición. Al laico como laico, a la consagrada como consagrada y al cura como cura. No al cura como laico y al laico como cura. Entonces sigue el texto. Sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los clérigos, evitando en todo caso la tentación de un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones. Problema para la vida de la Iglesia. El clericalismo es un problema nuestro. Ahora, ¿es solo un problema nuestro? ¿O también es un problema vuestro? Sí. Es decir, ¿somos clericales solo los curas que nos creemos dueños de la Iglesia, dueños de la pastoral, dueños de la liturgia y a veces, lo peor, dueños de la conciencia? ¿Somos clericales sobre nosotros? ¿O el clericalismo es una enfermedad de la Iglesia que está en los laicos, que está en algunas hermanas, que está en algunos hermanos, que está en algunos curas o muchos curas y también en algunos obispos? Es decir, ¿la mentalidad es comunional, es participativa, es sinodal o es clerical, es autoritaria, es impositiva? Porque a veces tenemos laicos muy clericalizados y tenemos curas secularizados, ¿no? Entonces viene la otra oración del otro, del 105, otra voz, la conversión pastoral, dale. La conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad exige que se superen algunos paradigmas, todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiástica. Cultura eclesiástica, no dice cultura eclesial, que sería de todos. Cultura eclesiástica o clerical, que es la nuestra. O sea, a veces hacemos vivir a la Iglesia con una subcultura propia de los curas, queriendo que los laicos tengan la subcultura y el lenguaje de los curas. No, tenemos que tener una visión eclesial, no clerical, sinodal, no clerical, de todos, no de algunos. Usa el micrófono más cerca o más fuerte, por favor. Dale. ¿Cuáles son estos 3 ejemplos de esta visión clerical? La concentración. ¿Sigo? Fuerte, sí. Sigo con lo que decía, todavía frecuente. 2 puntos, la concentración. La concentración de la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores, el insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos, la escasa valoración del aporte específico cualificado en su ámbito de competencia de los fieles laicos y entre ellos de las mujeres. 3 problemas. Concentración en manos de los pastores. El sacris, era el... ya me olvidé la frase. Ya me va a venir. Concentración en manos de nosotros, ¿no? El que toca la campana y el que guía la procesión. Pero tengo otra frase para eso. Concentración en manos nuestras. Segundo, valorar poco los aportes de la vida consagrada y de los distintos carismas. Hay muchos seminaristas que no saben absolutamente nada de la vida consagrada y religiosa. Absolutamente nada. Pero no son esos los responsables.
es que el seminario no les ha dado conocer y valorar lo que son los religiosos y las religiosas en la iglesia. Tercero, no valorar el aporte de los laicos, sobre todo de las laicas, donde tenemos mucho que hacer para reconocer, acompañar y potenciar el rol de las mujeres en la iglesia y su aporte propio, que hacen muchísimo, desde la secretaría parroquial a la catequesis y a la liturgia, pero donde muchas veces parece ser solo ejecutoras de decisiones tomadas solamente a nivel clerical. A veces es al revés. Es lo que parece. A veces es al revés. A veces es al revés. Que la párroca decide más cosas de lo que decide el párroco. Digo desde la secretaría parroquial. ¿Vos querés decir otra cosa? Yo quiero decir que las mujeres en la iglesia tomamos decisiones juntas, somos constructoras del reino. Junto con los hombres también, pero a veces parece que algunas mujeres, cuando ven en la iglesia, que podemos hacer la secretaría parroquial, que podemos ser catequistas, o que podemos limpiar la iglesia, poner las flores. Y en realidad, la mayoría de las mujeres que trabajan en la iglesia diocesana, en esta diócesis, y las que trabajamos en general en la iglesia, somos constructoras de reinos. Pero ese es el aspecto positivo, estamos totalmente de acuerdo. Y gracias a Dios que es así. Acá estamos indicando signos del clericalismo, o sea, insuficiente valoración. No, pero yo quiero de decir eso que que esto que estoy diciendo no se lo ve. Bueno, el clericalismo hace que esto que estoy diciendo no se lo ve. Estamos de acuerdo. Hay mucho, digo, pero no lo valoramos suficientemente. Bien, tenemos que terminar. ¿Con qué termino? Termino con algo que está en el discernimiento. Vamos al número 111. 111. Otra voz que pueda ser fuerte y vamos terminando. Porque ¿dónde estamos? Anda un poquito más arriba para ubicarnos y con esto terminamos. Fíjense el título. Son las 3 palabras de Gabriel, pero están ahí por otro lado. La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario. Para discernir hay que escucharse, para escucharse hay que hablar. Hablar y escuchar es dialogar. Dialogar para discernir juntos. 111, otra voz. El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. Tengo que tener coraje para hablar. ¿Cuántas veces uno se calla o autocensura y priva a los demás de su aporte? Porque tengo miedo al que dirán, a que no voy a decir algo importante, a que se van a reír, pero tenés algo que decir. Pero también hay que tener coraje para escuchar, porque a veces hablamos y no nos escuchamos. En la iglesia también, y mucho. Hablamos y no nos escuchamos. ¿Por qué? Porque hablamos de este modo, como sigue el texto. No se trata de trabarse en un debate en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos contundentes. Entonces, el diálogo no es para descubrir juntos, sino para imponer, o bien para rebatir. No es convencer, sino vencer, es decir, ganar. Muchas veces, porque no admito que el otro es capaz de darme algo. Si no reconozco logos en el otro, no va a haber diálogos. Si reconozco que el otro es inteligente y puede darme algo que enriquezca o que amplíe mi visión, podrá haber diálogo. Es un problema grande que tenemos en la familia, en la iglesia y en la sociedad, sobre todo en la Argentina. Reducir al otro a un incapaz de aportarme algo. Entonces tengo toda la verdad para que escucharlo, ¿no? Sigue el texto, terminamos. Sino de expresar con respeto cuánto en conciencia se percibe
que ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil en vida del discernimiento comunitario, al mismo tiempo que abierto a cuanto en las posiciones de los otros es sugerido por el mismo Espíritu para el bien común. Salteando el diálogo siguiente, que daría para 20 minutos, salteamos. Se trata de ejercitar, abajo, terminamos con este texto, estamos en el corazón de la vida sinodal y por lo tanto de ese ejercicio que supondrá el Sínodo Diocesano de Mar del Plata, que debe hacer camino al andar. Y ya caminar enriquece, no solamente los resultados que pueda haber como conclusiones consensuadas o unánimes del Sínodo para la evangelización de Mar del Plata, ya el caminar enriquece. En el camino nos enriquecemos si nos escuchamos, dialogamos y discernimos. Somos muy resultadistas y los curas somos muy futboleros y resultadistas. Es decir, queremos resultados. A ver, bueno, ¿cuál es el resultado de esta reunión del Consejo Pastoral? ¿Cuál es el resultado de esta Asamblea Pastoral? ¿Cuál es el resultado de este sínodo? Momento. Es para escucharnos, para ampliar la mirada, para tratar de ver a dónde Dios nos lleva, para ponernos de acuerdo en grandes puntos, para crecer en una espiritualidad de comunión. Entonces podremos avanzar más juntos. No busques resultados al modo de una eficiencia técnica. Busca en todo caso resultados al modo de la fecundidad evangélica, donde uno planta, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Y hay que cosechar lo que otros sembraron y hay que sembrar para que otros cosechen. Entonces viene el texto final sobre el diálogo. Se trata de ejercitar un modo relacional de ver el mundo que se convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión común de todas las cosas. Esa es una frase del Papa Francisco en la encíclica sobre la luz de la fe. Fíjense, ampliar mi mirada con la mirada del otro, visión en la visión del otro, o llegar a una visión común. Y por lo tanto, mirar juntos, discernir juntos, encaminar juntos. Juntos vamos para acá. Sigue. Entonces, eso era Francisco. Ahora viene Pablo VI y después viene Benedicto. Para el beato Pablo VI, el verdadero diálogo es un arte de comunicación espiritual que exige actitudes específicas, el amor, el respeto, la confianza y la prudencia. El clima del diálogo es la amistad, más todavía es servicio. Como subraya Benedicto XVI, la verdad es logos, que eres diálogos, que crea diálogos y por tanto comunicación y comunión. Bueno, les deseo que el camino sinodal de la Iglesia de Mar del Plata pueda ser, como dice el documento de la Comisión Teológica, pero más todavía, como dice la carta pastoral de Gabriel, el pastor de esta diócesis, una iglesia de escucha, una iglesia en diálogo, una iglesia en discernimiento comunitario y pastoral. De mi parte, que así sea. Bueno, muchas gracias, Padre Carlos, porque ya nos estás haciendo palpitar en el sínodo, o sea, ya somos sinodales al haber venido a participar de esta charla. No hay que esperar a que el obispo diga, bueno, tal día arranca oficialmente el sínodo. Ya estamos haciendo el camino sinodal, porque como dice él, hay un estilo sinodal. El estilo sinodal no lo vamos a negociar en la iglesia marplatense, ya está decidido. Tenemos que ser sinodales todos. Y este estilo sinodal lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo en un discernimiento comunitario entre todos. Así que gracias, Carlos, por aportarnos toda esta riqueza y decirles dos detalles. Este texto está ahora en italiano, todavía no salió el texto oficial del documento en castellano. En breve será publicado. Va a estar editado por la librería Ágape al fin de la semana que viene. Y otra cosa, hay
curso sobre sinodalidad en Buenos Aires, que va a ser los próximos 5 jueves en adelante. Si alguien está interesado, yo tengo aquí una invitación, la podemos charlar porque sería lindo que quienes podamos participar. Bueno, gracias por estar, gracias por venir, por acompañarnos y animémonos a hablar, a compartir, a crecer, a caminar juntos. Esto es lo que nos pide nuestro obispo y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo como Iglesia de Cesar Pertenece. Muchas gracias. Otro aplauso para el Padre Carlos.